Buenos días a todos y a todas. Vamos a dar comienzo a esta asamblea general de Adicover. Y bueno, pues como siempre, muchas gracias por vuestra asistencia masiva, casi masiva. Enhorabuena a esta gente nueva, veo muchas caras nuevas. Y feliz de estar aquí con vosotros. Entonces, pues, os dejo el testigo con Fermín, el presidente de Adicover, y nada, y que se comience esta asamblea. José, agradecerte una vez más que estas instalaciones, que nuestra instalaciones siempre está dispuesto a hacer nuestras instalaciones para hacer esta junta directiva. No haga falta. Y sin más, bueno, pues vamos a empezar a dar comienzo a esta junta directiva. Primer punto del orden del día, aprobación del acta de la sesión anterior. Algo que comentar al acta. ¿Tenéis el acta todo? ¿Sabes? ¿He llegado todo? Bueno, pues votos a favor del acta. Contra. Atenciones. Bueno, antes de entrar en el segundo punto del orden del día, se trae una propuesta que es, hemos recibido una solicitud de incorporación como socio de Adicover de la Asociación Cultural El Cinorrio de Villanueva de la Vera, donde nos han presentado los estatutos, con lo cual cumple perfectamente la posibilidad de que se incorpore dentro de Adicover. Lo único que lo traemos aquí porque cuando se mandó el orden del día no habíamos recibido la solicitud y por lo tanto no está metido en el orden del día y corresponde a esta asamblea dar el visto bueno a si se quiere que se incorpore como punto del orden del día la incorporación en este caso de un nuevo socio, en este caso de Adicover, de la Asociación Cultural El Cinorrio, que entraría a formar parte del sector cultural de Adicover y si no hay objeción por parte de esta Asamblea General, pues procederíamos a incluirlo en el punto del orden del día para incorporar a la Asociación El Cinorrio como nuevo socio de Adicover. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿En contra? ¿Vale? Tercer punto y último. No, segundo ya. Segundo, bueno, la renovación de cargos. Segundo, sí. El segundo punto del orden del día se corresponde ya, una vez pasado este trámite, es al nombramiento, en este caso, de la nueva junta directiva de Adicover. Se procede, por lo tanto, a plantear el nombramiento de los representantes de cada uno de los sectores. Se ha recibido una propuesta que se trae a esta Asamblea General, propuesta de cada uno de los sectores, que evidentemente tiene que ser debatida por parte de esta Asamblea General. El sector institucional, dentro del sector político, que está representado por los 19 ayuntamientos de la comarca de la Vera. Los 19 han mandado ya a Adicover sus representantes en Adicover, que ya los tenemos registrados. Y la propuesta que se trae a esta asamblea es que en la junta directiva estén representados tanto el ayuntamiento de Cuacos de Yuste, el ayuntamiento de Jaraí de la Vera, el ayuntamiento de Jarandilla de la Vera, el ayuntamiento de Tejeda de Tietar y el ayuntamiento de Villanueva de la Vera, con los 5 representantes que nombra, en este caso, la parte institucional. Dentro del sector agroganadero, que es el otro de los sectores que nombra 4 representantes en junta directiva, la propuesta que se trae, o que se ha llegado a Adicover, es que esté representada por la Unión de Productores de Pimentón, Vega Mesillas, UPA, Extremadura y Baldío de Torreseca. Dentro del sector de turismo, ocio y medio ambiente, la propuesta que se trae, que nos llega por parte de Aturibe, de la Asociación de Turismo de la Vera, es que hay una representación de 4 representantes en junta directiva, que en este caso serían Pilar Arjona, Rocío Redondo, Feliciano Ramos y José Antonio Rodríguez Calzada. Dentro del sector cultural, la propuesta en este caso son 3 representantes dentro de este sector, que estaría en este caso propuesta formada por la Asociación Amigos de la Vera, la Asociación Cultural del Patrimonio de Garganta La Olla y la Asociación Cultural El Cinorrio de Villanueva de la Vera.
Dentro del sector financiero, que nombra un representante, que en este caso sería Caja Almendralejo, con el que Adicover tiene firmado un nuevo convenio. Hay que tener en cuenta que Caja Almendralejo tiene voz, pero no voto en junta directiva, con lo cual, pues esto, igual que en el resto de grupos, suele pasar. Sector de otras entidades, en donde hay 2 representantes, que la propuesta es que estén representados en junta directiva la Federación de Mujeres de la Comarca de la Vera y la Asociación de Pitarreros Verarios. Y dentro del sector sindical esté representada, el único representante que hay es de la Unión UGT, Unión General de Trabajadores. Con esto se llegaría a los 20 miembros que componen la actual junta directiva. Esta es la propuesta que se trae en este caso para debatirla o aprobarla en esta Asamblea General. Los representantes de presidente Fermín Encabo Acuña, alcalde de Jarandilla de la Vera, de vicepresidente José Antonio Rodríguez Calzada, presidente de Aturibe, tesorero José María Hernández García, del Ayuntamiento de Alcalde del Ayuntamiento de Cocos de Yuste, secretaria Dolores Paniagua Timón, alcaldesa de Tejeda, y luego vocales Marta Martín, presidenta del Baldío de Torreseca, Daniel González Morcuente, alcalde de Villanueva de la Vera, Rufo del Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera, Juan Hernández, gerente de la Unión de Productores de Pimentón, Francisco Javier García, representante de Vega Mesillas, Teófilo Moreno, representante de UPA, Pilar Arjona, representante de Aturibe, Rocío Redondo, representante de Aturibe, Feliciano Ramos, representante de Aturibe, Luis Merchán, representante de la Asociación Amigos de la Vera, Teresa Herrera Pérez, representante de Amigos del Patrimonio de Garganta, de la Asociación Cultural El Cinorrio, nos tiene que mandar el representante, Julia de la Federación de Mujeres de la Comarca de la Vera, Jesús Jiménez de la Asociación Pitarreros Veratos y María del Carmen Labrador, representante de UGT, y Fernando Moreno de Caja Almendralejo, pero como hemos dicho, sin voto en esta junta directiva. Esa sería la propuesta en cuanto a cargos de junta directiva. ¿Algo que quitar a la propuesta? ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones?